Ya. A ver, como estaban pidiendo que empecemos, digamos, más o menos de cero esta parte o esta materia, el primer punto que aquí se toca, no para más que todo para el examen, que primeramente van a haber dos tipos de examen, el teórico y el práctico. Entonces, para ir resolviendo, para ir entendiendo es la parte práctica de esta materia, tenemos que entender primero qué es demanda y qué es oferta. Obviamente, cuando hablamos de demanda, no estamos más que todo hablando de cuando nosotros o cuando las personas normales compran productos, cualquier tipo de producto, y son en sí los que compran, no los compradores. Y la parte de oferta vendría a ser los vendedores. Por eso es que en la parte práctica tenemos estos tipos de gráficos, donde aquí si se dan cuenta, mientras el precio acá va subiendo, o si el precio digamos, va subiendo, entonces se va a haber menos demanda. Caso contrario, obviamente que si el precio baja, entonces ya la cantidad sube. Aquí, por ejemplo, podemos poner 2 puntos. Digamos que acá el precio es 5 y acá podemos ponerle una cantidad, digamos aquí la cantidad es 2. Y obviamente acá si el precio va bajando, por ejemplo acá ya es 2. Y aquí en el mismo gráfico nos damos cuenta, ¿no?, que en la línea horizontal de la demanda o la cantidad demandada va hiriéndose para la derecha. Esto nos denota de que va a ser más cantidad. En cambio, en la oferta, aquí en el mismo gráfico, por si acaso estos son los 3 tipos de gráficos, ¿no?, que pueden venir en los exámenes. El lineal, que está con el color rosado, el que está con el color celeste, que esto vendría a ser más o menos cuando hay el precio como denominador, y el color rojo, que es cuando está como una fracción. Esos son los 3 tipos de gráficos que normalmente entran en el examen. Y en la parte de oferta solamente he visto que da este tipo de ecuaciones, una línea nada más, que obviamente también puede ser de esta forma, ¿no? Ya eso ya depende ya de qué tipo de ecuación es. Y la diferenciación con la oferta es que acá, por ejemplo, vamos a quitar esto, mientras el precio suba, la cantidad va a aumentar. O sea que esto es, eh, ay, no me sale esa palabra. Proporcional. Esto quiere decir que mientras uno va a aumentar, el otro también lo va a hacer. A diferencia que en la demanda, que si el precio aumentaba, la cantidad disminuía, que ahí es inversamente proporcional. Y obviamente acá si el precio baja, por ejemplo aquí ya la cantidad va a ser menos. Eso ya, más que todo, la primera parte del práctico es solamente para saber diferenciar los gráficos. Por eso les hacer una tablita. Ya lo vamos a ver eso más adelante, vamos a hacer el ejercicio de esa parte. Pero esto más que todo es la introducción, ¿no?, para saber diferenciar entre oferta y demanda. Ahora, por si acaso esto lo voy a traer para... Ya, esta es la primera parte. A ver, ¿cuál vamos a hacer? Vamos a hacer el 2. El procedimiento es lo mismo. Y ya. Ya, primero dice, dada las siguientes funciones de oferta, en mercado de competencia se pide elaborar una tabla de oferta. Que esto... Uy,
¿qué pasó? Ahí. Esto simplemente es como en la demanda nomás. Que esto no sé por qué se hizo ese color, pero bueno. Ya. Y en el inciso A simplemente es como en la práctica de demanda. Simplemente nos dice hacer otra vez una tablita donde aquí tenemos que poner el precio y acá la demanda. Y con esta misma tabla es lo que nos pide para el gráfico, ¿no? Entonces en este ejercicio, aquí una anotación que les puedo hacer es que aquí para hacer esta tabla, digamos, para que les ayude en el gráfico, acá creo que igual el licenciado lo pone, aquí pueden hacer, digamos, reemplazar con cero. Pero obviamente ya eso en el inciso C lo vamos a explicar más adelante. Acá, no sé, puede ser que ustedes pueden darle el número que ustedes quieran. Solamente que aquí en el inciso A nos pedía exactamente con valores positivos enteros. Entonces tenemos que tratar de que al colocar un número entero positivo del precio, también dé un entero positivo en la cantidad. Entonces aquí ustedes pueden poner cualquier 7, 10, ya eso ya, no importa. Y ya simplemente acá es reemplazarlo, ¿no? Este precio va a valer 0, cuando valga 0 aquí ya vale menos 10. Si vale 6, 6 por 2, 12 menos 10, 2. Y con el 7 ya va a valer 4. Uy. Y con el 10 va a valer 10. Ya, esto es simplemente para que en la gráfica entonces ya, esto es para que en la gráfica simplemente ustedes ya lo traduzcan de alguna forma, se podría decir, ¿no? Y ya ustedes pueden graficarlo más bonito esto. 9, 12. Ya está ahí, digamos. Entonces se va a ir reemplazando, ¿no? Cuando el precio es 6, entonces la cantidad es 2. Aquí ya lo tenemos. Cuando el precio es 7, que más o menos va a estar por acá, la cantidad es 4. Menos por acá. Ya cuando es 10, sería más o menos acá. 8 está acá el otro punto. 8 y 10. Y ya simplemente es hacer estos puntos como en cálculo, no más se hace eso. Y ya ustedes lo hacen la línea ahí, digo. Solo que como ahorita no está tan perfecto esto. Uy, ahí, uy. Ya, eso más o menos sería hacer, digamos, en la primera parte. Y ahora, bueno, este es el inciso A. Uy, esto no me deja escribir. En el gráfico, en el inciso B. Y ahora es en el inciso C. No sé si se acuerdan, en la primera asignatura hablamos más o menos de cómo calcular, ¿no? Lo que era el precio mínimo y el precio máximo. Como acá no, en la primera parte estaba explicando que en la oferta, cuando el precio va aumentando, la cantidad aumenta. Y cuando el precio disminuye, la cantidad igual disminuye. Entonces,
Tenemos que tomar en cuenta eso porque si nos pide el precio y cantidad mínima, obviamente que para, digamos, si nos pide el precio mínimo, tenemos que hallar igualmente la cantidad mínima. Y la cantidad mínima en un mercado real, en la parte de oferta, obviamente, esto está en ambos, ¿no? Que la cantidad ofertada tiene que ser mayor o igual a cero y el precio que tiene que ser mayor a cero. Estas dos cosas lo tiene que cumplir. Por eso es que en el inciso C, cuando nos pide hallar el precio y la cantidad mínima, obviamente que si hablamos de lo más mínimo que se puede sacar, obviamente es cero en la cantidad, ¿no? Lo más mínimo, hablando obviamente de un mercado real, tiene que ser cero. Por eso es que el inciso C, lo único que se hace lo único que se hace es que a la cantidad se le coloca cero y ya luego se busca resolver, obviamente despejando y sacando el valor del precio. Por eso es que se hace de esta forma, este tipo de ejercicio. El 10 pasa al otro lado, entonces vuelve positivo. Del precio. Dos y el precio mínimo. En el inciso C lo pueden simplemente dejar así. Ya creo que yo les he pasado al menos yo como lo presenté, ¿no? Pero para este inciso simplemente pueden hacer esto en el inciso C y ya esto igual es válido. Esto simplemente pueden hacer en el inciso C. Y esta es la cantidad mínima igual, que es 0. Eso es en el inciso C. No sé si algún ejercicio no lograron entender como de este tipo de ejercicio, porque los demás son lo mismo. No hay diferencia, por ejemplo, en los gráficos siempre son lo mismo, son lineales, no es como en la demanda que son diferentes. Por eso en todos los pasos se repiten. No sé si tienen alguna duda de este tipo de ejercicio o para que pasemos directamente al equilibrio o tienen alguna duda. Y se está lenteando esto. Ya, vamos a seguir. Ya. A ver la siguiente parte que es el equilibrio de mercado. El equilibrio de mercado. Ya. En este punto, que para esto voy a traerme. ¿Dónde está? No, voy a traer esta gráfica. Voy a traer esta gráfica para acá. Ya. Ya. Vamos a borrar esto. Y vamos
hacer otra línea acá. Ya. En el equilibrio de mercado, más que todo lo que se busca, ¿no? O al menos para este tipo de ejercicio, que esto, por si acaso, este tipo de ejercicio ya entra en el examen. Esto de la oferta y demanda, estos precios mínimos en sí, de una sola ecuación no va a entrar. Eso ya es 100% seguro. Lo que sí ya empieza a entrar al examen, y lo que es más seguro, obviamente, que va a entrar es un equilibrio de mercado, que en el equilibrio de mercado todavía va falta todavía que avancen. Creo que está impuesto, precio máximo, precio mínimo en el equilibrio de mercado, eso también falta. El excedente del consumidor, pero al menos un ejercicio de equilibrio con 5 o 4 incisos les va a tocar. En el equilibrio de mercado más que todo se busca es resolver, ¿no? Entre dos ecuaciones, buscar un punto intermedio, un punto donde se intersecten las dos gráficas, como en este punto acá, que en este caso acá vendría siendo el equilibrio, ¿no?, de mercado, donde, a ver, teóricamente se podría decir que es, ¿no?, el punto donde tanto el ofertante y el demandante, o sea, el que vende y el que compra, no el que, sí, el que vende y el que compra, llegan a un acuerdo donde es ese punto donde ellos, digamos, van este, a, a suceder el mercado de manera normal, ¿no? Donde no va a haber ni exceso de oferta ni exceso de demanda. Es el punto intermedio donde ellos van a llegar a un acuerdo y donde es el mercado normal, digamos. Ya, ya si después, obviamente, en la parte, hay otro tema más adelante, que es el tema de impuestos, que es cuando el gobierno ya se mete en esto, y ahí es donde afecta al equilibrio, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso más que todo sería en la parte teórica. Y ahora en la parte práctica vamos a hacer, a ver, un ejercicio de estos. No sé, a ver cuál puede ser. Mm, mm, que igualmente, a ver, porque esto solamente es resolver ecuaciones lo más normal. Simplemente, obviamente, al igualarlo, vamos a hacer este, no sé. Ya. Uy, a ver si no se me congela. Uy, no. Ahora sí. Uy. Ya. Ya. Como en la parte teórica se dijo que se tiene que buscar un punto intermedio o, en otras palabras, la intersección en el gráfico. Obviamente que por eso es que en esta parte es que se iguala. Al menos la forma de resolver este tipo de ejercicio es que tanto la cantidad demandada con la cantidad ofertada sean iguales, y por eso, si son iguales, entonces lo que sigue igualmente se va a tener que igualar. Por eso es que se coloca lo demás que va a ser igualado. Aunque creo que copié mal el ejercicio, ¿no? Era el 420 entre precio. Bueno, aquí le vamos a colocar entre precio. Ya. Entonces, simplemente se lo igualan igual lo que está en el otro lado de la ecuación, para encontrar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. A ver si estoy copiando bien. Sí. Y acá simplemente es buscar despejar el precio, ¿no? En este caso hay que siempre mandar la variable a un lado, entonces esto
Eso pasaría a multiplicar. Entonces acá se quedaría con 20 y el precio lo multiplicaría todo. Sería 10. Y eso es lo único complicado, digamos, de este ejercicio, es simplemente igualarlo tanto la cantidad como la cantidad demandada y ofertada y despejar el precio. Es lo único. Hasta aquí no hay dificultad para realizar estos tipos de ejercicios. Ya cuando venga el impuesto y sacar la elasticidad, ahí ya más o menos va a haber una complicación. Porque son ahí aplicar fórmulas. Y eso lo tienen que ir memorizando porque el licenciado no le deja usar formulario. Pero ustedes le pueden decir, digamos, que le escriba en la pizarra la fórmula de tal cosa. Pero al menos por experiencia propia les digo que se lo aprendan porque al menos en un examen que yo di, escribió mal la, la fórmula en la pizarra y ahí ya todos pelaron esa pregunta. Así que mejor es que tienen que aprendérselo. Y aquí simplemente lo que he hecho es despejado, ¿no? Simplemente para sacar de esta forma. Aquí pueden aplicar, ¿no? La fórmula cuadrática. Ya eso es si se les complica demasiado, ocupan nomás la fórmula cuadrática. Pucha, no me descargué la calculadora esa. ¿Qué ejercicio era este? Era el 4, ¿no? No era el 4. 5 era. Vamos a resolverlo como la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática que era menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Ya. Acá esto se puede dividir entre 10 también para que esto quede. Precio al cuadrado más precio menos 2 y esto es igual a 0. Aunque esto igual, si saben los casos de factorización, esto se hace fácil. Hay que buscar un número o dos números que multiplicados den menos 2 y sumado y restado de más 1. Eso es si saben los casos de factorización. Pero ya si pelaron en eso, usan la fórmula cuadrática nomás. Dos números que multiplicado den menos 2, que podría ser. Y sumado restado da más 2 y menos 1. Más 2 por menos 1 da menos 2, más 2 menos 1 da 1. Ahí está, esto se cumple. Entonces aquí ya tenemos dos tipos de ejercicio o dos tipos de resultados, que es precio equilibrio 1, que más 2, estos dos obviamente hay que volarlos a 0. Y el precio de equilibrio 2, igual hay que igualarlo a 0. Porque ambos son respuestas. Aquí me olvidé de colocar esto. Y ya. Obviamente aquí ya tenemos ya para despejar los precios. Donde el precio 1 va a ser igual a menos 2. Ya tenemos el primer resultado. Y donde el precio de equilibrio 2 va a ser igual a 1. Y aquí ya tenemos el segundo. Pero obviamente acá ya tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En mercado real
el precio siempre tiene que ser mayor a cero. Uy. El precio tiene que ser mayor a cero. Entonces este es el primer resultado que nos da un número negativo, no sirve, y entonces el segundo ya corresponde a la respuesta. Porque esta es la parte del inciso A, ¿no? El precio y la cantidad de equilibrio de forma analítica. De forma analítica quiere decir obviamente resolver de esta forma, igualando las cantidades y luego despejando el precio, que este precio vendría siendo el precio de equilibrio. Aquí ya lo hemos sacado, y obviamente para calcular el precio o la cantidad de equilibrio, para la cantidad de equilibrio simplemente pueden usar cualquiera de estas dos ecuaciones, o la de demanda o la de oferta. En cualquiera de esas dos ecuaciones reemplazan este precio de equilibrio que se encontró de forma analítica y ya lo tienen, ¿no? Que ustedes ya tienen que ver cuál es más fácil. Como es 20 entre el precio de X, y como el precio de equilibrio es 1, entonces la cantidad igual va a ser 1, o va a ser 20 entre 1, que eso queda 20. Eso es. Y ahora en el inciso B que dice graficar el equilibrio del mercado. Aquí lo único complicado es si es que toca, a ver, casi seguro, o a ver, 90% seguro de que en el examen siempre va a venir un gráfico difícil. Difícil me refiero a que sí o sí la demanda va a venir así, con el precio de denominador, o como el de raíz, o incluso creo que al cuadrado igual puede venir, pero no les va a poner los dos gráficos lineales, porque no las pone fácil el licenciado. Y para esto, ustedes ya ven cómo lo hacen proporcional en su cuaderno, o donde van a presentarlo. 4 y 5. Y aquí solamente es graficar. Aquí para hacer este tipo de gráfico, el gráfico del equilibrio, pueden hacerse una tabla. A ver dónde podemos hacer. Aquí una tabla. Un poco más ahí. Para este pueden hacerse una tabla donde pueden poner el precio. Hoy me pasé. Bueno, ni modo. Obviamente aquí pueden poner, ¿no?, el precio, aquí la cantidad demandada, y con ese mismo precio calcular la cantidad ofertada. Eso pueden hacerlo, ¿no? Pero en el examen al menos es muy largo, siempre dan mucho ejercicio y no da tiempo para hacer esto. Así que pueden hacerlo así nomás. Al menos que lo hagan, digamos, a lo rápido, que simplemente poner los puntos. Obviamente que algo de sentido tiene que tener su gráfico, pero para hacerlo más rápido, ya ustedes ven eso. Por ejemplo, a ver, aquí incluso pueden tomar en cuenta el precio de equilibrio. Como el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio aquí tenemos ya resuelto. Y cuando el precio es 1, la cantidad de equilibrio es 20. Entonces lo tenemos acá en este punto. Este ya es el equilibrio. Y ya ahí ustedes, si quieren, pueden hacerlo así directo. Por ejemplo, a ver, hacerlo así directo, porque si es obviamente si en la demanda, como en este punto o en este ejercicio, está como denominador. Cuando está como denominador, el gráfico de la demanda es así. Aunque también depende, ¿no? Porque eh, hay algunos ejercicios que, por ejemplo, él pone precio. A ver,
esa parte, digamos, él a veces que pone un ejercicio donde digamos, aquí pone el precio más un número, digamos, 3. Y obviamente aquí ya no aplicaría hacer este tipo de gráfico, ¿no? Porque habría que primero buscar la asíntota y obviamente como igual lo expliqué en la asignatura presencial, simplemente primero habría que sacar que el precio tiene que ser distinto de, bueno, calcular esto, ¿no? Esto ya es con las condiciones que esto ya se avanza en cálculo. Aunque no recuerdo si es que el licenciado es tan exigente en los gráficos. A ver, voy a buscar una imagen que no sé si se los puedo pasar a ver. De un examen. No creo que lo tengo acá igual. A ver, voy a fijarme. Mm, Por ejemplo, en el examen del semestre pasado dio este mismo ejercicio, dio en el examen. Este mismo lo dio en el examen. O sea que solamente que ver en el inciso A pidió lo mismo. Pidió hallar el precio y la cantidad de equilibrio de forma analítica. En el inciso B pidió la gráfica. En el inciso C ya pidió con precio mínimo. Después ya pidió con el gasto del gobierno, el excedente del consumidor y todo eso. Mm, ya, vamos a continuar. A ver, como estoy viendo que parece que no les da, digamos, ejercicios difíciles en el examen, entonces, sí, normalmente le va a dar, digamos, entonces en la demanda, si es que le da la parte de equilibrio, les puede dar cualquier número acá arriba y acá abajo el precio. Si les da así, entonces el gráfico es normal, nomás. Ustedes lo pueden hacer así nomás, no importa ya que no quede, digamos, aquí, en los puntos. Y ya obviamente como la oferta que siempre va a ser una línea, a ver, se podría primero más o menos a ver, sacar otro punto para que sea. En la oferta más que todo 2 puntos saquen, ya van a tener del precio de equilibrio, así que ya saquen otro punto en la oferta, porque como es una línea recta, entonces con 2 puntos ya lo tienen hecho. Por ejemplo, a ver si el precio es 0, va a quedar 10. Eso ya, con eso ya es suficiente ya. A ver, si el precio es 0, entonces la cantidad ofertada va a ser aquí 10. Uy, se puso eso. Va a quedar aquí. Entonces ya el gráfico va a ser así. Que intersecten estos dos. Uy, y así. Y ya está. Este es el inciso B, ¿no? Simplemente es graficar los puntos. Y ahora, ¿qué más dicen el inciso C? Ya, a indicar a qué precio existirá exceso de demanda y exceso de oferta en cada ejercicio. Ya. Esto era lo que le hablaba en la parte teórica, ¿no? El equilibrio se busca obviamente en buscar un punto intermedio donde no haya ni exceso de demanda ni exceso de oferta, porque cuando obviamente a los ofertantes lo que les conviene a ellos es venderlo más caro porque ellos van a vender, bueno, van a ganar más, ¿no? Y al demandante lo que le beneficia a él es que esté mientras más barato mejor. Por eso es que primero se busca este punto intermedio en el que es el equilibrio. Y entonces como aquí ya tenemos, ¿no? El gráfico este, ya tenemos acá el... Uy, esto que no me gusta. Tenemos el punto de equilibrio. Entonces en el inciso C, así como les mandé, ¿no? La foto, hacen esa misma tabla, que esa misma tabla lo hace el ingeniero.
Simplemente sería hacer una tabla donde en el centro, pueden incluso en esa tabla poner, digamos, solo tres precios. A ver, vamos a intentar hacer acá. Eh, Más o menos ahí. Y vamos a poner esto. Ya, ya obviamente ustedes lo hacen más bonito que con regla y todo. Hacen una tabla general donde aquí ya van poniendo el precio, así como para este gráfico, ¿no? Más o menos algo así se hace. El precio, la cantidad demandada, la cantidad ofertada. Luego vendría siendo la situación del mercado. La, la situación del mercado. Vamos a resumirlo. Y luego vendría la presión sobre el mercado o sobre el precio. Ya. Presión sobre el precio. Ya, como les decía, aquí pueden hacer simplemente poner tres números, ¿no? Como en la parte central vendría ya el punto que es el de equilibrio, el que se ha calculado de forma analítica. Entonces aquí ya vendría el uno que es el precio. Aquí ya sabemos que la cantidad ofertada y demandada va a ser igual, 20 en ambos. Y acá, obviamente, vamos a volver al gráfico. Al gráfico este también. ¿Qué pasaría a ver si en vez del precio no ser 1 es 2? ¿Qué pasa aquí? Digamos que esto intersecta en este punto. Digamos. En la demanda, ¿qué va a pasar? Va a bajar porque digamos, aquí el punto es 10, ya no va a ser 20 cuando aumenta el precio. ¿Y qué va a pasar en la oferta? Va a llegar hasta acá, digamos, en 30 y algo. ¿Qué pasa en la oferta? Sube. Entonces aquí ya deja de haber equilibrio. ¿Y qué pasó aquí vamos a poner esto. ¿Qué pasa en la oferta? 32 vamos a poner, digamos. Es un decir esto. ¿Y qué pasa en la demanda? Baja a 10. Entonces, acá, ¿qué podemos decir más o menos? Es que obviamente, no vamos a más o menos, ¿no? Es obviamente más lógica que la cantidad de ofertada hay más que la cantidad demandada. Traducido a lo teórico es que hay exceso de oferta. Eso es lo que nos pide, ¿no? En el inciso C. Indicar a qué precio existirá exceso de demanda y exceso de oferta. Entonces, aquí en la parte de abajo ya podemos poner, digamos, precio 2. Y acá no. Aquí mayor. O más, no sé. Y aquí ya podemos poner, como no se puede poner 0, podemos poner, digamos, 0,5 o un medio, no sé. Cuando el precio es un medio, por ejemplo acá, aquí digamos que es un medio. ¿Qué pasa en la oferta? Aquí queda 15, ¿no? Aquí lo vamos a poner. Aquí queda 15. Y ahora, ¿qué pasa en la demanda? Esto va a seguir hasta allá, hasta allá, hasta allá. Digamos que llega hasta este punto. ¿Qué pasa en la demanda? La demanda aumenta hasta casi 40, ¿no? Digamos 37, no sé, algo por ahí. Entonces aquí en este que pasa lo contrario justamente, que la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofertada y a esto que se le llama exceso de demanda. Que eso es lo único que se pide, ¿no? en el inciso C. Cuando del precio de equilibrio disminuye, entonces ya va a existir, digamos, exceso de demanda. Y cuando el precio aumenta, va a existir exceso de oferta.
Es decir, aquí cuando el precio sube, cuando el precio sube va a existir esto que es exceso de demanda. Y acá cuando el precio disminuye, que va a existir exceso de demanda. Y eso es todo lo que se puede poner en este inciso. Incluso acá, al menos en este ejemplo, no hacía falta colocar esto de la presión. Eso como lo mandé ahí en foto. Pueden ignorar esa parte y hacerlo más directo, ¿no? La situación del mercado que es que acá va a haber exceso de demanda, que la demanda también se puede poner así, y acá que va a haber exceso de oferta. Aquí ustedes lo ponen completo ya, no importa eso. Y acá hay un equilibrio, ya, esto se puede poner aquí, equilibrio. Ya, eso es todo lo que se tiene que hacer en el inciso C. En el inciso C, sí, este es el C. Este de aquí era el inciso B. Y desde aquí era el inciso A. Y ya. No sé si tienen alguna duda de estos ejercicios de equilibrio. Habían entrado 25. Porque para explicar la estática comparativa, que eso no entra en sí en la parte práctica, eso es más para la teórica, pero más que todo para que se entienda por qué dan esos resultados o por qué hay, digamos, el desplazamiento de la demanda o del gráfico de la demanda a la derecha, de la oferta a la derecha o a la izquierda. Eso es más que todo para que se entienda eso. A ver. Ya. Vamos a añadir otra hoja. Uy, ¿qué pasó? Ya, haremos eso. No, la estática comparativa. Buah, se ve horrible. Ni modo, voy a tener que sacar fotos. Ya, el ejercicio de estática comparativa. Uy. En el inciso A dice ya. A ver. Para estos tipos de ejercicios es más, obviamente, como ya les dije, es la parte teórica. Ahí en el Drive también les he dejado modelos, ¿no?, de la parte teórica. No vienen, digamos, ejercicios así como estos. Son más generales lo que viene en el examen teórico. O sea, a ver, más general, a ver cómo les podría decir, digamos. eh, si en una empresa aumenta la tecnología utilizada, ¿qué sucede con la cantidad de equilibrio, digamos? Algo así le viene, más general, más corto.
Este ejercicio es más que todo para que se entienda esa parte, ¿no? Ahora dice, suponga que usted tiene una empresa que vende servicios de consultoría y es contratado por la empresa Aceite Fino dedicada a la producción de aceite comestible en Santa Cruz a partir de la materia prima de soya. Esto es importante, así que eso hay que subrayarlo. Prima soya. Para realizar un informe o análisis de estática comparativa sobre la situación del equilibrio del mercado del aceite comestible, analizando en forma gráfica y teórica. Antes no decía esto, pero bueno. Se ocurren los siguientes acontecimientos económicos del país. Una disminución de las tasas de interés bancaria. ¿A qué se refiere de las tasas de interés bancaria? No sé si alguno ya al menos tiene conocimiento, ¿no?, de cómo funciona lo que es los préstamos en los bancos. Cuando uno se presta dinero en un banco, obviamente hay que devolverlo con un interés. Ese interés depende, ¿no? Lo dan, depende de la situación. Le pueden dar un 20%, un 18%, un 25%. Eso ya normalmente en sí lo controla la ASFI, creo que, no me acuerdo quién es la entidad que lo controla, lo de los bancos. Ellos ven que no se pasen tanto los bancos, ¿no?, el interés que dan los bancos. Entonces, supongamos a ver que una persona normal saca un préstamo de, de 10.000, digamos, saca, sí, 10.000. Y el banco le dice que tiene que devolver eso con un 20%. Normalmente, a ver, ¿esto qué quiere decir? Que tiene que devolver los 10.000 más el 20% de esto. Que a ver si no me equivoco, ¿cuánto es el 20%? Menos 201 más 1.000. Si no me equivoco, creo que es 1.000. Entonces lo que tendría que devolver es... Oh, no, espera, ¿dónde está? Ya no me traje la calculadora esta. Ay, qué burrera. ¿Dónde está? Son 2.000, sí, me olvidé el 2. La cosa es que esto lo único que hacen es sacarle el 20%. Esto ya yo supongo que... Aunque esto también depende si es anual, mensual, ya depende. La cosa es que cuando uno saca un préstamo al banco, tiene que volver estos 10.000 más los 10.000, que es el interés. Que no sé si es que algunos ya han llevado la materia de finanzas, ahí es donde más se ven los intereses, interés compuesto, interés simple. Entonces, este inciso hace referencia a este porcentaje, que esto es digamos, lo que fija el banco. ¿Qué pasa si disminuye la tasa de interés bancaria? Esto entonces quiere decir, digamos, que este 20% ya no es 20, qué sé yo, 15, 18. Y acá, por ejemplo, no le hemos calculado que esto es, digamos, que tiene que devolver 12.000 con ese interés. Y ahora, ¿qué pasa si disminuye la tasa de interés? Entonces, lo que va a devolver, bueno, aquí vamos a ponerlo bien, que igual es 10.000 más este 10.000, pero multiplicado por el 15%. Y entonces aquí ya lo que tiene que devolver, que es, a ver, 15% es 1.500. Entonces aquí ya 10.000 más 1.500, entonces vendría a ser 11.500. ¿Para qué se analiza de esta forma? Porque aquí, si se dan cuenta, el dinero que tiene que devolver obviamente va a ser menos si disminuye la tasa bancaria. ¿Y eso a qué se puede traducir? Obviamente a que el demandante, porque esto normalmente lo sacan o normalmente este tipo de ejercicio se hace a la vista del demandante o del que compra, que es lo que va a tener más poder adquisitivo, su dinero, o sea, que va a tener
más dinero para poder comprar. Por eso es que esto igual ya lo explicó el licenciado en sus clases. Cuando hay cambios en la cantidad demandada, que se da creo que son 7 o 6 casos. Primero es el precio, eso ya es otra cosa, ya lo hemos visto. Luego está el ingreso de los demandantes. Después están los gustos. Luego está los precios de los bienes sustitutos. Por eso este precio de los bienes sustitutos lo vamos a ver creo que en el siguiente inciso, que tiene que ver con la materia prima. Luego los precios de los bienes complementarios, el número de demandantes y el precio futuro esperado. El precio futuro esperado. Esto tiene que ver los cambios en la cantidad demandada. Entonces, si hay una disminución en la tasa de interés bancaria, ¿qué quiere decir? Es que las personas que vayan a tomar un préstamo ahora van a tener que devolver menos dinero. ¿Y eso a qué se traduce? Es que obviamente, sus ingresos de la persona van a ser más, porque obviamente van a tener que devolver menos dinero. Al tener menos dinero, ellos lo que hacen es tener dinero, más dinero de ellos, digamos, poder adquisitivo es lo que se llama. Entonces, se puede traducir a que sus ingresos de la persona va a aumentar. Por eso es que con el precio aquí no tiene mucho que ver, porque no está hablando en sí del precio, de que suba algo. Los gustos acá tampoco. Los precios de los bienes sustitutos tiene que ver con el otro inciso, pero a ver aquí. Creo que igual está explicado en las fotos que le mandé. Por ejemplo, en el inciso C, aquí vendría ese precio de los bienes sustitutos. Los bienes sustitutos son realmente esos bienes que se pueden reemplazar con el elemento principal, digamos. En este caso, que es lo que nos pidió acá, producción de aceite comestible a partir de la materia prima de soya. O sea que en esta empresa lo que hacen, en la empresa de aceites finos, producen aceite donde su materia prima es la soya. ¿Qué pasa entonces si, digamos acá, la disminución del precio del aceite comestible girasol, o sea que disminuye el precio de los aceites que están hechos con la materia prima de girasol? Esto ya es un sustituto, porque igual viene siendo aceite, pero simplemente hecho con otro bien que es el girasol. Entonces aquí ya entra esa parte de acá, ¿no? Lo voy a copiar de acá nomás. Voy a copiar acá. Entonces acá, no me deja cambiar el tamaño. Entonces acá ya entra este otro elemento que si es, bueno, en este caso si disminuye el precio del aceite comestible girasol, o sea, disminuye el precio de un bien sustituto. Entonces, ¿qué va a pasar en la demanda? Entonces la demanda del elemento principal disminuye. A ver, vamos a tomarlo, creo que él da ejemplos con computadora. No sé, a ver si puedo tomar otro ejemplo. Igual eso puede entrar en el ejemplo de celulares, ¿no? Normalmente cuando los celulares Xiaomi, no sé cómo se escribe eso, o los Poco, digamos poner. Los celulares Poco, esos son más baratos y normalmente estos son los que más compran. Es más barato, menos precio, entonces la gente compra más, al menos así debería ser. Pero ¿qué pasa si los celulares Samsung
de repente bajan de precio. No sé cómo se escribe Samsung. Samsung. ¿Qué pasa si ahora a este le bajan el precio? ¿Qué pasa si baja? Entonces la demanda de este va a subir y en respuesta el otro bien, o sea, los celulares poco, aquí ya no va a ser más, aquí va a bajar. Eso es más que todo para la estática comparativa, ¿no? Este es un bien sustituto porque, a ver, es un mismo elemento, solamente en este caso es otra marca. Entonces, ¿qué pasa si otra marca o otro producto de la misma materia prima sube o baja de precio? Entonces, dependiendo de si sube, su precio va a aumentar el del producto principal. Pero como en este ejemplo, digamos, el celular Samsung baja su precio, entonces el del celular Poco va a bajar igual. Así que es más proporcional, no es inversamente proporcional. Más que todo estos son estos ejercicios de la estática comparativa. Aunque creo que aquí no lo he terminado de explicar. Ya. Mm, y era parte gráfica también. Ya vamos a hacerlo todo esto. Uy, no. Ya, ya. Esto es más, obviamente, teórico. Entonces, tengo que traer otra vez el gráfico este. ¿Dónde está este gráfico acá? Uy, este no. Ya. Como en el inciso mismo dice que hay que explicarlo, no sé, gráficamente igual, ¿no? Analizando en forma gráfica y teórica. Entonces, uy, qué miedo. Sí, se está grabando. Pero igualmente si alguno más está grabando aparte, mejor porque no sé cómo grabará esta computadora que tengo. Ya. Entonces, tenemos un equilibrio de mercado, donde obviamente aquí está el precio y cantidad de equilibrio. Cuando la demanda va a aumentar, ¿qué pasa con los demás factores? El precio en general, este no lo vamos a tomar en cuenta ya, porque esto ya lo vemos cuando cambia el precio normal. Cuando la demanda va a aumentar o se va a desplazar a la derecha, que eso es lo que igual da ejercicio el ingeniero en clase, la demanda siempre se va a desplazar a la derecha, es decir, el gráfico este habría otro para acá. Es decir, aparece otra gráfica o otra línea correspondiente a la demanda que se va a desplazar a la derecha. ¿Qué tiene que pasar para que la demanda se desplace a la derecha? Aquí, como dijimos, el ingreso tiene que aumentar, el ingreso de los demandantes. Los gustos también tienen que aumentar. El precio de los bienes sustitutos tienen que aumentar. Los precios de los bienes complementarios uy, no, tengo ejemplo, tienen que disminuir. Los demandantes tienen que aumentar. Y el precio futuro esperado tiene que aumentar. Por explicación de cada uno de estos, eh, por ejemplo, cuando hay, digamos, un aumento de salarial, eso aquí puede entrar, ¿no? La parte de aumenta los ingresos. Aquí ya vendría siendo, ¿no? Si hay un aumento
un aumento salarial, entonces la demanda se desplaza hacia la derecha. Esto, esta parte de que aumenta el, el poder adquisitivo de los demandantes entra en esta parte del inciso A, que es la disminución de la tasa de intereses, porque al momento de devolver el dinero va a ser menos, entonces van a tener más poder adquisitivo, el dinero va a valer más, digamos, en- realmente pasaría eso. En la parte de gustos es cuando, a ver, había un ejemplo de eso. Cuando aumentan los gustos es, digamos, cuando ya la gente, digamos, hay una moda, digamos. La gente empieza a consumir de ese producto, la gente vio algo, ahí hubo una innovación, entonces los gustos aumentan y también aquí ya tiene que ver, ¿no? Que la demanda va a aumentar o se va a desplazar hacia la derecha. Desplazamiento hacia la derecha. Y ahora, esto ya como lo he explicado en el inciso C, si el precio de un bien sustituto o de la competencia aumenta, entonces igual la demanda va a aumentar del producto que en sí nosotros estamos ofreciendo. Digamos. Del primer producto tiene igual sus competencias. Si el precio de la competencia sube, entonces nos va a ir bien al de nosotros. Eso sería, digamos, una explicación más clara. Por eso es que cuando la demanda se tiene que desplazar hacia la derecha, tiene que ver con que el precio de un bien sustituto o el precio de alguna competencia suba. Aquí, bueno, esto es el desplazamiento, digamos, hacia la derecha. Eso se refiere. Digamos, es la demanda 1 y este es la demanda 2. Y ahora los precios de los bienes complementarios tienen que disminuir. Esto más que todo se da cuando el producto principal funciona con otro, digamos. Es decir, a ver, como creo que el ejemplo que usa el ingeniero es cuando nosotros queremos comprarnos una computadora de escritorio, los bienes complementarios a eso serían, digamos, la impresora, sería bueno, en sí, cuando uno compra una computadora, lo compra completo, ¿no? Entonces, si al precio de alguno de los demás elementos, como es el teclado, el mouse, qué sé yo, una cámara, si eso aumenta, no vamos a poder comprarlo en sí, porque tenemos que comprarlo con todo, porque son sus complementos. Eso más que todo hace referencia a los precios de los bienes complementarios. Entonces, para que la demanda se desplace hacia la derecha o la demanda aumente, en teoría, bueno, es que no sería, digamos, bien correcto decir que la demanda aumenta. Simplemente que la curva de la demanda se desplace hacia la derecha. Nada más. Porque aquí por ejemplo, ahora este es el segundo punto de equilibrio. Este es el punto de equilibrio 1 y a este vendría siendo el equilibrio 2. ¿Qué pasa cuando la demanda o la curva de demanda se desplaza hacia la derecha? Aquí gráficamente podemos ver que el precio de equilibrio aumenta porque pasa de aquí a acá, más arriba, digamos, sube, pero la cantidad de equilibrio aumenta. O sea que ambos aumentan cuando la demanda se desplaza. Aquí esta es la cantidad 1 y la cantidad 2. Aquí podemos ver que aumenta la cantidad de equilibrio y el precio igual aumenta. Por eso es que es medio, no sé, no es correcto decir que la demanda aumenta, solamente que cambia, ¿no? el equilibrio del mercado. Eso es más que todo para entender este punto. Y ahora el siguiente es cuando el número de demandantes aumenta, obviamente van a vender más, van a haber más compradores, digamos. Obviamente va a desplazarse la curva de la demanda hacia la derecha cuando va a haber más demandantes. Y el precio futuro esperado, esto es cuando sabemos que de aquí a 3 meses ese producto va a subir de precio
entonces nos conviene comprarlo ahora, ¿no? Entonces por eso se dice que va a aumentar o se va a desplazar hacia la derecha, hay un cambio de la demanda. Eso más que todo vendría siendo esta explicación de la estática cuando la curva se va a desplazar hacia la derecha. Y ahora entrando más en el inciso A, eh, ya, ya se ha explicado, ¿no? De que si los ingresos van a ser más, entonces lo que se va a cambiar es la curva de la demanda que se va a desplazar hacia la derecha. Y como vemos en el gráfico, a ver qué es lo que dice en el inciso. Analizando de forma se ocurren los siguientes acontecimientos. Entonces, ¿qué pasa si hay una disminución de la tasa de interés bancaria? Aumenta el ingreso de los consumidores y hace que la demanda se desplace hacia la derecha. ¿Y esto que afecta al equilibrio de mercado? Como se puede ver en el gráfico, por eso es que ahí en el inciso pide, ¿no? De forma teórica y gráfica. Por eso es que se hace un pequeño gráfico acá. Aquí no importa los números, digamos, hacerlo normalito. Son dos líneas. ¿Qué pasa si aparece una nueva curva hacia la derecha? Vemos que el precio de equilibrio va a aumentar. Va a aumentar. Y la cantidad de equilibrio igual va a aumentar. Eso es lo que se tendría de respuesta, digamos, en el inciso. Obviamente aquí ya lo pueden hacer un poco más extenso, ¿no? Así como les mandé en la foto. A ver, en el inciso C. No sé, a ver cuál era un ejercicio donde se desplace hacia el otro lado la demanda. Creo que justamente este escogí el correcto. Ya. ¿Qué pasa cuando... Este gráfico aquí lo voy a copiar. O no sé si copié bien el gráfico anterior. A ver. Sí, copié bien el gráfico. Ya, esto lo vamos a borrar. Un poco más arriba. Ya. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda o la demanda baja, entre comillas. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Dónde está el color? Uy, el color negro. ¿Cuándo sucede que la curva de la demanda se va a desplazar hacia la izquierda? O sea, para la parte izquierda, la curva de la demanda. ¿Cuándo? Aunque aquí ya se pueden dar cuenta, ¿no? Si para que la curva de la demanda se desplace hacia la derecha, el ingreso aumenta, los gustos aumentan. O sea, todo esto, estas otras variables aumentan a excepción del precio de los bienes complementarios. Entonces, si la curva de la demanda se va a desplazar hacia la izquierda, va a ser justamente lo contrario, ¿no? Los ingresos bajan, es el otro color. Los ingresos bajan, los gustos igual bajan, el precio de los bienes complementarios o de sustitutos baja, el único que va a aumentar en sí es los precios complementarios, el número de demandantes va a bajar y el precio futuro esperado va a bajar. Y ahora, ya. Ejemplos con cada uno sería ver, obviamente, si en vez de aumentar el salario lo disminuyen, ahí ya obviamente entra, ¿no? Que la curva de la demanda se va a desplazar hacia la izquierda. O en todo caso, cuando el gobierno implementa un impuesto al consumidor, ahí igual aplica, porque en sí el poder adquisitivo de las personas baja, ya no van a tener el dinero en sí, ya no va, como lo que está sucediendo ahorita, ¿no?
todo está subiendo, no aumentan los salarios, todo, no, no han aumentado los salarios, así que está todo bajando, la gente sigue ganando igual, entonces está bajando el poder adquisitivo de las personas, por eso hay esta crisis. Entonces ahí aplicaría cuando los ingresos de las personas bajan. Los gustos, esto sí no sabría muy bien cómo explicarlo, pero podría ser, digamos, cuando las empresas están abandonando el país y solamente queda, digamos, algunas que son malas, ahí ya, digamos, entraría pero no dan en sí mucho ejercicio con los gustos. Los precios de los bienes sustitutos aquí ya es lo que entraría en este ejemplo, ¿no? Disminución del precio del aceite comestible girasol. Está bajando el precio de la competencia. Entonces, si baja el precio de la competencia, va a bajar la demanda de nosotros, del aceite del ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está de por qué la demanda se desplaza, o la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda, que ahora que lo pienso, he graficado mal, he graficado la oferta. Así que aquí ya he hecho mal esto. La curva de la demanda se tiene que desplazar hacia la izquierda. Esto es desplazar hacia la izquierda. Ya. Y ahora, igualmente, el ejemplo anterior da bien para los precios de los bienes complementarios. Si un producto necesita de varios otros productos que son su complemento, si esos productos que son complementos suben de precio, obviamente no se va a haber menos demanda del producto principal. O sea que si necesitan sí o sí un producto que ocupa de otros, si esos otros productos sí o sí suben de precio, entonces va a haber menos demanda de ese mismo. Eso se puede explicar en los precios de los bienes complementarios. Y si hay menos demandantes de lo mismo, ¿no? Va a haber menos gente que va a querer comprar porque no va a haber gente, sí, va a ir disminuyendo. Y aquí lo contrario al anterior, ¿no? De los precios futuros esperados. Si nosotros sabemos que de aquí a 5, 6 meses o 3, 4 meses va a bajar el precio, entonces no nos conviene comprar ahora y vamos a querer comprar al siguiente. Y si no queremos comprar ahora, se traduce a que no va a haber demanda, o sea, va a bajar la demanda. A eso se refiere esto del precio futuro esperado. Y ya, como el inciso nos habla de disminución del precio del aceite comestible girasol, nos habla de la competencia, que la competencia se traduce al precio de los bienes sustitutos. Cuando sucede eso, es que la curva de la demanda se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Y qué sucede cuando la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda? Digamos, aquí está el equilibrio 1 y ahora este es el equilibrio 2. Primero teníamos este punto donde nos daba una cantidad 1 y un precio 1. Pero cuando se desplaza la curva de la demanda hacia la izquierda, hay otro equilibrio donde aquí en el mismo gráfico ya lo podemos ver, la cantidad disminuye y el precio de equilibrio igual va a disminuir. Precio 2. Entonces, esto es lo que se tendría que explicar, digamos. Si es que hay una disminución del precio del aceite comestible girasol, quiere decir que el precio de la competencia va a bajar, por lo tanto, la demanda del aceite de soya, ¿no? De soya va a disminuir y por lo tanto la curva de la demanda se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Esto en qué afecta al mercado? Afecta en que el precio de equilibrio disminuye
al igual que la cantidad de equilibrio. Estos ejercicios más que todo es para que se reflejen en los gráficos, ¿no? ¿Qué pasa cuando algo interviene en el mercado? Cuando cualquier cosa cambia en el mercado y ya no se encuentra en equilibrio, obviamente bueno, va a haber otro equilibrio, pero me va a alterar al principal, ya no va a ser lo mismo. Así que más que todo para esto es este tipo de ejercicio. No sé, a ver, el inciso B. Esto ya tiene que ver con la oferta. Vamos a hacer. Ya hemos hablado de un ejemplo del desplazamiento de la demanda hacia la derecha y hacia la izquierda. Ahora faltaría de la oferta. Por ejemplo, que tiene que ver. Aunque está bien ahí. Ya. Ahora los cambios de la oferta. ¿Qué sucede en la oferta? Para la oferta hay, a ver, hay seis eventos principales. Que está el nivel tecnológico. Los precios de los factores de producción. Después están los precios relativos o bueno, relacionados. Precio futuro esperado, que este es diferente al de la demanda por si acaso. Futuro esperado. La cantidad de ofertantes y el otro era los fenómenos naturales. Esos son las 6 variables, se podría decir. 6 variables que afectan o repercuten en cambios en la oferta. Ya. ¿Qué quiere decir cada uno de estos? Que cuando la curva de la oferta se va a desplazar hacia la derecha, ¿qué tiene que ocurrir para que esto suceda? El primero, que el nivel tecnológico de la producción, o sea, la empresa aumente la tecnología, por así decirlo. La tecnología aumente en la empresa. Que los precios de los factores de producción disminuyan. Los precios de los bienes relacionados aumenten. El, el precio futuro esperado que disminuya. Número de ofertantes aumente. Y tiene que haber menos fenómenos naturales o climáticos. En la primera variable, ¿cómo se podría explicar por qué si es que hay un aumento de tecnología, aumenta la oferta, ¿no? Porque obviamente si en una empresa cambian, digamos, las máquinas por algunas de última tecnología, obviamente van a tener mayor productividad, mayor producción. Entonces por eso es que se dice que si la empresa aumenta la tecnología, entonces la curva de la oferta va a desplazarse hacia la derecha. Por si acaso, aumento de oferta y demanda quiere decir que se desplaza hacia la derecha y disminución hacia la izquierda. Eso es lo único, digamos, diferente. Y ahora en que era precio de los factores de producción. Esto, ¿a qué hace referencia? A ver, vendría siendo, a ver, los costos de producción, digamos. Si es que en una empresa se requiere
como en el ejemplo este, ¿no? Combustible. Eso, el combustible es un factor de producción, un factor que ocupan para que se produzca o para que haya productividad en la empresa, para que se produzcan más elementos. Entonces, ¿qué pasa si ese mismo factor de producción o ese mismo elemento que se ocupa para producir en los productos en la empresa, qué pasa si disminuye? Entonces ahí ya se dice que la oferta va a desplazarse hacia la derecha. Que más que todo ya, no sé si puedo acá. Pucha, voy a copiarme este. What? Bueno, no. Ya. ¿Cómo se vería gráficamente el cambio de la oferta? Uy, uy, ya. Mm, ya. Esta es la demanda. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la oferta se va a desplazar. Ay, este color no. Se va a desplazar hacia la derecha. Se va a desplazar hacia la derecha. Eso es representado gráficamente. Ahora hay que seguir con... Por acá íbamos, ¿no? Los precios de los bienes relacionados. Este es más, si no me equivoco, tiene que ver con los precios de los bienes sustitutos. En todo caso, ¿no? Obviamente, cuando a un ofertante o a una persona, la persona en sí que vende las cosas, lo que a él le interesa es obviamente ganar más. Entonces, a él lo que le conviene es que suba de precio. O sea, teóricamente es lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa si, digamos, bienes relacionados tiene que ver en sí con los bienes sustitutos, no la competencia en sí? ¿Qué pasa si una empresa que vende celulares, digamos, su competencia sube el precio de sus productos? Obviamente él no va a quedarse ahí para ganar menos, ¿no? Él igual le conviene que el otro producto suba porque él igual lo puede subir. Eso es lo que en sí tendría que pensar el ofertante, el vendedor. Entonces por eso es que se explica de esta forma, de que cuando los precios de los bienes relacionados aumentan, entonces también la oferta se va a desplazar hacia la derecha, es decir, va a aumentar. Y ahora acá ya sucede lo contrario que con la demanda, ¿no? Precio futuro esperado, así como lo comenté anteriormente, a un ofertante le conviene, o al menos lo que él busca es que venda más a más caro, ¿no? Que él, si se dan cuenta, en la curva de oferta, mientras el precio aumente, la cantidad ofertada va a aumentar. Para él le conviene entonces que el precio sea más. Entonces, en esta variable, si el precio futuro disminuye, es decir, que de aquí a 4 meses va a bajar el precio de ese producto, entonces lo que va a hacer es tratar de venderlo más en la actualidad. Por eso es que dice que va a aumentar la oferta. Eso se podría explicar en el precio futuro esperado. Como al vendedor le conviene que el precio sea más, el precio aumente, entonces por eso le conviene que, si a futuro sabe que va a bajar, entonces le conviene que en la actualidad lo venda de una vez. Y en el número de ofertantes, lo mismo, mientras hay más competencia, quiere decir que ellos, obviamente, para no quedarse atrás con la competencia, obviamente igual les va a importar más seguir vendiendo a ellos más, ¿no? Mientras hay más ofertantes,
la oferta tendría que aumentar para que ellos no se queden atrás. Y los factores climáticos, que es la última variable, ya es obviamente que si no hay alguno, dependiendo de las empresas, ¿no? Hay algunas empresas que si hay, digamos, lluvia, les afecta lo que ellos producen. Eso es lo que se refiere a los factores climáticos. Es decir, que si hay menos factores climáticos, no pasa nada, no pasa nada anormal, digamos, de la naturaleza, su oferta de ellos va a aumentar normalmente. Eso es la curva de la oferta que se desplaza hacia la derecha. Y explicado en este ejemplo que dice un incremento de los precios del combustible, que el combustible obviamente es un factor de producción porque es lo que ocupan para producir los bienes, ¿no? Entonces, esto ya nos habla de que, aunque aquí creo que era al revés, a ver, me fijé en una cosa. Sí, este ejemplo de aquí no era, me he equivocado, este de aquí no era. A ver. Aunque aquí no hay, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a hacer al revés, digamos. No sé si esto lo puedo editar. Digamos, si aquí en vez de incremento hubiera sido disminuye. Si disminuye el precio del combustible. Entonces, ¿qué pasa? Si disminuyen los precios de los factores de producción, que en este caso el combustible es un factor de producción, entonces la oferta se va a desplazar hacia la derecha. Y donde aquí ya se puede ver en el gráfico en el equilibrio 1 y el equilibrio 2, qué sucede con la cantidad de equilibrio y con el precio de equilibrio. Primero tenemos el precio y la cantidad 1. ¿Qué sucede cuando se desplaza hacia la derecha? La cantidad aumenta y acá el precio disminuye. Entonces, normalmente cuando la curva de la oferta se desplaza hacia la derecha, el precio va a disminuir y bueno, aquí el precio de equilibrio, aquí hay que saber diferenciar, el precio de equilibrio disminuye y la cantidad de equilibrio va a aumentar. Ya. Que no sé, a ver un ejemplo que no sea de la demanda. Porque en este mismo inciso, si se dan cuenta, o en este mismo ejemplo, ya hemos hablado de la tasa de interés bancaria, incremento del precio del combustible. Este es el único que habla o que tiene que ver con la oferta. En el práctico ya habla de incremento del precio de factor de producción. Entonces aquí ya sería que la oferta se desplace hacia la izquierda. Esto tiene que ver con mira, aquí están los dos contrarios. Aquí habla disminución del aceite de comestible girasol. Así que aquí ya es el bien sustituto. Disminuye. Y acá dice que incrementa el precio del girasol. O sea que es lo contrario, ¿no? Igual creo que en la foto que les he mandado ahí está diferenciado. Que en uno la demanda se desplaza hacia la izquierda y en el otro se desplaza hacia la derecha. Y el incremento salarial que ya es más o menos lo mismo que los ingresos. Lo que quería ver era uno que explique otro diferente de la oferta que se desplaza hacia la izquierda. No sé si hay alguno acá. Por ejemplo, en el segundo ejercicio, se suponga que es contratado como asesor económico en una compañía y le piden que haga lo mismo, se pide analizar lo mismo.
Esto ya es lo último ya. Y el inciso, bueno, el inciso C, ¿no? El inciso C ya que habla de disminución del número de ofertantes. Otra vez voy a traer todo esto. Traer todo esto de nuevo. ¿Qué sucede en el caso contrario? Vamos a esto como disminuyó. Aquí está. Esto lo quito. Y ya. Y ahora esto es lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa cuando o qué pasa con las demás variables cuando la curva de la oferta se desplace hacia la izquierda? ¿Qué tiene que ocurrir? Primero que obviamente los niveles de la tecnología en sí tendría que disminuir o hay un retroceso en la tecnología ocupada. Eh, los precios de los factores de producción aumentan si los precios de los bienes relacionados disminuyen. El precio futuro esperado tiene que aumentar. Los números ofertantes tienen que disminuir. Y si ocurren fenómenos naturales, se aumentan. Entonces igual correspondería a esto. Vamos a hacer esto. Q1. Ya. Ya, el primer punto, obviamente, esto ya es lógico, ¿no? Si en una empresa disminuye su tecnología o ya deja de ocupar una tecnología que ocupaba antes, la producción va a ser menor, entonces la oferta va a ser menos. Los precios de los factores de producción ya lo hemos visto en el ejemplo anterior, solamente que lo hemos cambiado para explicarlo. Pero cuando algún combustible, digamos, alguna tuerca, digamos, algo, algunas máquinas, los precios de esos factores que son los costos de la empresa va a aumentar, entonces la oferta igual va a disminuir. Como es lo que está pasando igual ahora, que por ejemplo los de construcción, los trabajadores de construcción, todos están llegando más caros, entonces no están pudiendo, digamos, este, las construcciones, ¿no? Ya no están teniendo más de sus productos que ellos ocupan. Y ahora lo contrario en los precios de los bienes relativos, obviamente que si a la competencia de esa empresa disminuye su producto, entonces a él también le va a afectar porque él también tendría que disminuirlo el precio para, para que, digamos, estén igual, para que él no pierda. Entonces a él le afectaría que el precio de un bien relacionado disminuya porque él también tendría que hacerlo y obviamente como a un ofertante solamente le conviene que el precio siga subiendo, entonces si algo baja, él lo tendría que bajar y entonces solamente le afecta a él. Y ahora el precio futuro esperado si aumenta, obviamente si aquí a 3 meses sabe él, el vendedor, que va a aumentar el precio y a él lo que más le importa es que aumente el precio. Obviamente que
no le conviene, ¿no? Y por eso va a haber menos oferta. Va a tratar de vender menos y aumentar cuando ya esté más caro. Al menos a él lo que le conviene es eso. El número de ofertantes si disminuye, obviamente aquí ya esto se podría relacionar con los bienes relacionados, ¿no? Si hay menos oferta, esto quiere decir que solamente la gente va a comprarle a él y o va a haber menos, ¿no? Menos competencia y no va a tener, digamos, un punto de donde sacar el precio. Digamos. El precio lo va a vender o muy caro o muy barato, entonces le afecta que haya menos ofertantes. Y obviamente si aparece algún fenómeno climático, si hay sequía, si hay inundación, si hay granizo, en el caso de los agricultores, ¿qué pasa? Esos son fenómenos naturales, entonces si aumentan estos, entonces también la oferta va a bajar porque les va a afectar en su producción. Y finalmente ya llegamos a la curva que se va a desplazar hacia la izquierda. Se desplaza hacia la izquierda. ¿Y qué ocurre en el mercado? Aquí ya está el equilibrio 2. ¿Qué ocurre entonces? Que cantidad 2 y el precio 2, precio 2. Ya. Gráficamente que podemos ver acá que si se desplaza hacia la izquierda la oferta, la cantidad, o bueno, primero con el precio de equilibrio va a aumentar porque va hasta arriba y la cantidad demandada, la cantidad de equilibrio va a disminuir. Ya, eso es lo que se podría poner. Igualmente, si es que quieren una explicación más de, bueno, aquí en este ejemplo, ¿no? Del inciso 6, disminución del número de ofertantes de computadoras en el mercado cruceño. Aquí están, ¿no? El número de ofertantes disminuye, entonces la oferta se desplaza hacia la izquierda, entonces disminuye y hay estos cambios, ¿no? En el precio y la cantidad de equilibrio. Y a ver, aquí está el incremento en el precio futuro de las computadoras. Aquí esto lo pueden hacer, digamos, de punto de vista de los vendedores o de los compradores. Yo en el ejemplo que les mandé lo puse desde el punto de vista de los productores, creo. Sí, de los productores. Ustedes ya si quieren lo hacen de los vendedores y ya saben ya cómo es lo que pasa aquí. ¿Cuál es la diferencia? A ver si tienen alguna duda. Porque hasta acá sería esta. Está levantando la mano. Escribieron algo en el chat. Y a ver, 2 veces preguntando si estoy grabando la clase. Lo que no sé si es que se va a ver bien. Al menos lo que hice prueba sí se ve bien, sí debería de ver bien. Si no tienen ninguna duda, hasta acá vamos a quedar. ¿Va a haber otra auxiliatura antes del examen? Sí, sí vamos a hacer modelo. ¿Qué día va a ser? ¿O en qué horario? A ver, yo preferiría que al menos esa resolución de modelos que sea presencial, pero no sé, yo creo que no van a querer ya. Pero a ver, ¿qué día es su examen? ¿No les ha dicho?